Gracias por continuar con nosotros. La canción que acabamos de escuchar se titula Dios sabe lo que hace. Eh, Esta canción la recuerdo porque es muy especial. La escuchamos, bueno, los que están ya con nosotros desde hace tiempo. Fue una de las alabanzas que escuchamos el primer domingo que estuvimos en cuarentena, que no tuvimos oportunidad ya de ir a la iglesia. Escuchábamos esta canción y cobra especial significado en nuestras vidas, porque a pesar de que pasa el tiempo, a pesar de que las situaciones siguen igual o peor, el Señor aún tiene el control de todas las cosas y podemos refugiarnos en Él con confianza y con amor, porque sabemos que en sus manos estamos seguros, porque Él conoce todas las cosas y sabe que es lo mejor para nosotros. Otras alabanzas que estuvimos escuchando el día de hoy es Conocerte Más de Grupo Living, también Dios es Poderoso de Hillsong, Bendito Jesús de Nailo Montero y al principio ¿Quién dices que soy? De Hillsong. Les agradecemos por sus mensajes, tenemos sus peticiones de oración. Trinidad nos pide por favor que estemos orando por sus nietos y por sus hijos, que el Señor les bendiga y que siga bendiciendo su familia y les permita estar protegidos si Él así quiere de todo mal, pero pide oración por su familia, que el Señor les bendiga. Seguimos en oración por cada uno de ustedes. Si tienes alguna petición, alguna gratitud, te invito a que le envíes para poder estar en oración por ti. También seguimos conservando a nuestra hermana Lupita Alfaro también, que tenía petición de oración por un trabajo. El Señor le bendiga también. Tenemos algunos hermanos que han tenido necesidad también de alimento, que el Señor les bendiga y que les prospere también. Y recordemos también teníamos a Emilio en nuestras oraciones, que el Señor siga bendiciendo a él, junto con nuestra hermana Mónica, que el Señor les guarde, les bendiga en todo momento y que bendiga la salud y el bienestar de Emilio. Bien, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. La verdad no es tan largo el día de hoy, pero bueno, vamos a comenzarlo para poder terminar ya con este discípulo y ya iríamos en el quinto discípulo, ya nada más nos faltan siete. Primeramente Dios, este, ya en un mes, 2 meses, en 2 meses estaríamos terminando, si Dios lo permite, con este estudio. Bien, estábamos viendo la vida de Felipe y leíamos, bueno, estudiábamos que Felipe era uno de los discípulos analíticos que tenía nuestro Señor Jesús. Era aquellos que pensaba mucho las cosas, que analizaba demasiado las situaciones para poder plantear unas soluciones de esas personas o esos hermanos que están constantemente viendo qué situaciones estamos pasando, cómo podemos solucionarlo. Son aquellas personas que sustentan más su confianza en aquello que es analítico, en aquellos que pueden llegar a pensar que en las manos de nuestro Señor Jesús o que en la fe. No quiere decir que no crean, sino que muchas veces su lucha es con el pensamiento que pueden llegar a tener para que dejen un poquito de analizar y puedan confiar en, en Dios, en Jesús. Veíamos la semana pasada la alimentación de los 5,000 y el cómo el Señor Jesús habló a la vida de Felipe de decirle que estaba bien que analizara, pero también estaba, y que era lo mejor poder confiar en aquellas cosas que no veía que podía hacer nuestro Señor Jesús, porque sabemos que ya sabía qué iba a pasar, qué iba a hacer, pero Felipe no. Entonces el Señor habló a la vida de Felipe para poder decirle o decir a su vida que confiara mucho más en Jesús, que su fe fuera aumentada. Y bien, la última parte de la vida de Felipe, bueno, del último que vamos a ver de Felipe, podemos dar un vistazo y vamos a estar en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14. Si tienes tu Biblia a la mano, puedes buscarlo. Si estás apuntando, por ahí anótalo y después le puedes dar lectura. No te preocupes si no tienes Biblia ahorita a la mano.
Pero bueno, vamos a estar situados en Juan capítulo 14 y este capítulo de Juan se enfoca o nos refiere en el contexto en el que Jesús está en la última cena con sus discípulos y les está diciendo, les está recordando algunas cosas que quería que sus discípulos entendieran y que recordaran antes de que él fuese a la cruz, antes de que él ascendiera también después al Padre y que ya no pudiera estar de manera física con ellos y que ellos fueran exhortados en algunas cosas que Jesús sabía que les hacía falta. Y podemos ver todavía una actitud en los discípulos de competencia, porque en la cena del Señor, o en la Santa Cena, o en la última cena que tienen, en la cena de la Pascua, estaban todavía discutiendo sobre quién era el mayor en el reino de los cielos, quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, de tal forma que el Señor Jesús tenía una muestra de humildad que enseñarles, y es cuando se dispone a lavar los pies de los discípulos. Los discípulos estaban hablando todavía, pudieron haber hecho alguno de ellos lo que hizo Jesús, pero el Señor Jesús les quería demostrar lo que era humildad, y si era capaz de hacerlo por cada uno de ellos, ellos deberían de hacerlo también con ellos y con los demás hermanos en Cristo que iban a tener. Podemos observar en Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 14, 6, muchos conocen este versículo. Le pregunta a Tomás, que no sabían a dónde iba el Padre, a dónde iba, perdón, él, y cómo podían ellos saber el camino. Entonces Jesús le responde en el versículo 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que está diciendo Jesús es que Él es el puente, Él es el medio por el cual, el único medio por el cual podemos llegar al Padre. Y después en el versículo número 7 dice: si me conocíais, también a mi Padre conoceríais. Y si desde ahora le conocéis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué está diciendo Jesús en este versículo? Y si conocieseis. Dice que si conocemos a Jesús, podemos conocer al Padre, porque ellos dos son uno, son una misma persona, de tal forma que si conocían a Jesús, ellos podían conocer al Padre. Y viene aquí una intervención de Felipe. Recordemos que Felipe no es tan mencionado en la Escritura, pero tiene algunas partes en la Escritura que aparece y que habla. Y aquí le dice, y vamos a analizar lo que le dice Felipe. Felipe le dijo, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le está haciendo una petición concreta al Señor Jesús y le dice que por favor les muestre al Padre. Y es interesante, hermanos, porque en momentos anteriores, para nosotros un versículo antes, Jesús le dice que si lo conocen a Él, conocen al Padre. Y Felipe le dice, bueno, entonces muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y la respuesta de Jesús, por ahí tuvimos un problema, ¿me escuchan? Ok, creo que sí. Bien, si me escuchan, por favor, manden un mensajito, porque yo estoy aquí batallando un poquito. Pero si no me escuchan, por favor, manden mensajes. Si me escuchan, manden por favor mensajitos si pueden. Bueno, Jesús le dice, tanto tiempo, en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bien, creo que sí se escucha, yo ya me estoy escuchando. Si alguien puede, por favor, confirmarme. Si se perdió su conexión, nada más actualicen la página o sálganse de la aplicación, vuelvan a entrar y no hay ningún problema. Ok, gracias a los que me están confirmando. Bien, continuamos. Disculpen.
Entonces, decíamos que Felipe le pide que le muestre al Padre y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Es interesante, hermanos, porque recordamos que al principio, cuando Jesús llama a Felipe, cuando Jesús encuentra a Felipe, él se da cuenta que él es el Mesías, que él es el Salvador, que él es el escogido, el enviado de Dios que puede, y más bien, que los va a salvar. Él es Jesús. Es aquel que fue prometido por los profetas a través de los salmos, a través de toda la escritura que ellos tenían. Y él declara, dice, es que tú eres. Y recordamos que va con Natanael, dice, lo hemos encontrado. Entonces, él tenía una certeza. Y pasó mucho tiempo con Jesús, vio sus milagros, vio sus prodigios, vio todo lo que Jesús era, experimentó el poder del Padre a través de Jesús, los milagros portentosos, las revelaciones, las resurrecciones, las sanidades, etcétera. Todo esto lo experimentó Felipe y aún así no tenía la certeza de que Jesús era uno con el Padre. Dice, muéstranos al Padre, le hace una súplica y el Señor Jesús encuentra en esta súplica un momento de tristeza, de desconcierto, bueno, no desconcierto, sino de tristeza, porque ya había pasado mucho tiempo junto con Felipe, de tal forma que Felipe podía haber, junto con los demás discípulos, comprobado que Jesús era uno mismo con el Padre. Él se los dijo. ¿Y por qué lo decimos? Porque en versículo 10 le dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es interesante, hermanos, esta última frase, porque no dice que si lo pidiéramos en nombre de Jesús, y se nos ha enseñado eso, que si lo pedimos en el nombre de Jesús, el Padre lo va a hacer, y no, la Escritura dice que no. Dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Obviamente, Él está diciendo que es uno mismo con el Padre, y lo que Él ha hablado y lo que Él ha hecho están vinculados, están junto con el Padre obra a través de Jesús. Lo que les está diciendo es que lo mismo que es Jesús para el Padre, los discípulos son para Jesús, y es algo maravilloso porque conecta, porque une de tal forma que podemos encontrar una verdad, la cual vamos a analizar con más calma después. Pero es maravilloso lo que el Señor Jesús revela a través de la Escritura cuando Él habla a sus discípulos. Era de esperar, hermanos, que para este punto Felipe pudiera entender y pudiera ver y comprobar que Jesús era el Hijo de Dios. Ya había sido confirmado, lo pudieron ver, lo pudieron palpar, pero por alguna razón Felipe aún no llegaba a ese conocimiento. Sabemos que faltaba la unción del Espíritu Santo que vendría posterior, pero Jesús no le reclama, pero lo confronta porque le dices que he estado tanto tiempo contigo y no te has dado cuenta. Vamos a compararlo
con nuestra vida espiritual, con lo que nosotros somos y con lo que hacemos. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto? No, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a verlo con otros hermanos y vamos a verlo con nosotros mismos, con nuestra experiencia también. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que algunos hermanos van a la iglesia, experimentan el poder de Dios, el Señor obra a través de ellos, el Señor obra en sus vidas, en su familia, les da tantas y tantas cosas y al final resulta que no conocen a Dios, que no han tenido un encuentro con Jesús, que ni siquiera han aceptado a Jesús en su corazón. Es interesante. Y ahora pongámoslo en nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos experimentado el poder de Dios? Hemos visto las obras de Dios, hemos visto lo que puede hacer, hemos leído lo que Él ha hecho y lo que hará. Y nos da tanto miedo las cosas que han de venir, que se apodera de nosotros un temor grande que nos limita al movernos. Eh, es interesante y es importante este comportamiento. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el poder de Dios, hemos visto las obras gloriosas de nuestro Señor. El Señor Jesús nos ha librado del pecado que teníamos, nos ha limpiado, nos ha vuelto al Padre, nos ha hecho uno con el Padre, de tal forma que podemos descansar en Él, pero vivimos nuestras vidas como si no fuera verdad, como si creyéramos, pero no creemos, como si despreciáramos a Jesús o lo que Él ha hecho por nosotros. Nos atrevemos a dudar de aquellas cosas que puede hacer nuestro Señor. Incontables veces lo hemos dicho, el Señor es dueño de todo, el Señor tiene todo el poder, Él es todopoderoso, el Señor tiene control de todas las cosas, el Señor nos puede sostener, el Señor nos puede alimentar, el Señor nos puede dar tantas cosas si Él quiere, y si no quiere, Él también puede no darnos esas cosas, pero podemos encontrar refugio en sus manos. Nos da miedo, hermanos, lo que ha de venir, porque es algo que no conocemos. Pero hermanos, tenemos un Dios todopoderoso, el cual conoce todas las cosas, el cual sabe lo que ha de venir, el cual sabe lo que vamos a hacer, el cual sabe y conoce todas las cosas y el cual tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo podemos dudar de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipotente, de un Dios omnisciente, de un Dios que nos ha abrazado a pesar de tu pecado, a pesar de mi pecado, que nos ha aceptado a través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús como hijos suyos? ¿Cómo podemos dudar de lo que Dios ha de hacer si hemos experimentado su poder? Ahora, no significa que vayas por la vida diciendo o siendo irresponsable. No, no se trata de eso. Haz las cosas. Dice la Escritura, lo acabamos de leer, que si pedimos en su nombre, Él lo va a hacer. Pero siempre, hermanos, es conforme a su voluntad. Él conoce las cosas. No nos encaprichemos. No digamos, bueno, Señor, tú dijiste aquí, entonces dame esto y dame esto, dame esto. No, no es así. El Señor te lo puede dar, sí, pero Él conoce lo que tú necesitas y sabe aquellas cosas que te van a acercar a Él y sabe aquellas cosas que te van a alejar de Él. Y a veces nos preguntamos, es que Señor, ¿por qué no tengo esto? Es que Señor, ¿por qué no tengo más? Es que Señor, ¿por qué no puedo comprarme más ropa? Es que Señor, ¿por qué no tengo un carro nuevo? Bueno, dice la Escritura que aquel escritor le dice que no le dé menos para que no reniegue de Él, ni que le dé más para que se olvide de Él, o sea, que le dé lo justo, lo que necesita. Y nosotros podemos ver en nuestra vida que la gracia de nuestro Dios se ve manifestada en las cosas que hacemos. Él nos ha sustentado hasta el día de hoy, hermano. Eh, Ten confianza en Jesús. Aquellos momentos de duda, aquellos momentos de prueba, aquellos momentos difíciles, sí los podemos pasar, sí los podemos ver, pero no se te olvide quién te ha salvado, en quién has creído, quién es Él, y podrás poner tu confianza total en sus manos.
Jesús, hermanos, sabía lo que vendría al día siguiente, lo que vendría en unas horas. Y él se apresuró en que sus discípulos recordaran aquellas cosas que les había enseñado. Y hasta este momento, en este pasaje, pareciera que todo lo que vivieron, que todo lo que pasaron, ni siquiera había valido la pena. Pero Jesús sabía que sí había valido la pena. Solo había que recalcarlo para que cuando Él no estuviera, ellos pudieran confiar. El Señor Jesús ni siquiera lo regañó por ser analítico, no le exigió que cerrara los ojos y confiara. El Señor Jesús sabía cómo era Felipe y le dijo, después de tanto tiempo, después de todo lo que has visto, después de todo lo que has experimentado, no sabes que soy uno con el Padre. ¿Cómo pues me dices que te muestre al Padre? No sé si podemos comprenderlo, hermano, pero muchas veces nuestro análisis de las situaciones quizás sean positivas, quizás sean catastróficas, pero hermano, tu análisis y mi análisis no sirve muchas veces. La mayoría de las veces no sirve porque no tenemos la mente de Jesús, porque no tenemos su visión, porque no conocemos todas las cosas. Sí, no estoy diciendo que pasemos que no vamos a pasar momentos complicados, que no vamos a tener necesidades, pero podemos descansar en las manos de aquel que sostiene el universo. Que podemos descansar en aquel que se entregó a sí mismo por tu vida y por la mía. Felipe sí era débil, a la verdad era débil, carecía de fe, era un hombre de entendimiento imperfecto, era escéptico, analítico, pesimista, renuente e inseguro. Siempre quería hacer las cosas de acuerdo con el reglamento o de acuerdo a lo que su mente le decía. Su mente estaba llena de hechos y números, lo que lo hacía incapaz de captar el cuadro total del poder divino de Cristo, de su persona y de su gracia. Era lento para entender, lento para confiar y lento para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Todavía quería más pruebas de que Jesús era el Mesías. Si nosotros hubiéramos tenido que entrevistar a Felipe para formar parte de los 12 discípulos, a la verdad nosotros diríamos que le falta fe, que no sirve, que no es apto para ser discípulo de Jesús. Pero Jesús habría dicho, es exactamente lo que estoy buscando. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Haré de él un predicador. Será uno de los fundadores de la iglesia. Lo haré uno de los gobernantes en el reino y le daré una recompensa eterna en el cielo y escribiré su nombre en una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Gracias a Dios, el Señor usa gente como Felipe, porque tenemos una esperanza de que seremos, si Él quiere, usados por Él. Yo te invito, amado hermano, en esta tarde a confiar en Jesús, a que recuerdes en quién has creído, a que recuerdes quién te salvó, a que recuerdes quién es Jesús. Puedes descansar en sus manos. Tal vez tú no sepas que viene, pero Él sí. Tal vez tú no sepas si vivirás un día, un mes, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años, o si el día de hoy moriremos. Pero Él sí lo sabe. Y la oportunidad que tienes en este momento, amado hermano, es de ponerte a cuentas con Él, de poder ponerte a cuentas con Él, de volver a depositar tu fe y tu confianza en sus manos. Quizá tu mente te diga que es imposible, quizá tu mente te diga que no se puede, quizá tu mente te diga que es muy difícil. Y déjame te digo algo, es una razón más para depositar tu vida en Él.
Hermanos, no debemos estar atormentados, no debemos estar ansiosos, no debemos estar temerosos de lo que ha de venir, porque el Señor tiene el control. Y hermano, si tú eres hijo de Dios, si tú lo has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida y le has declarado como tu Señor y has aceptado su sacrificio por ti en la cruz y en el infierno y vives conforme a lo que Él quiere, puedes estar seguro que al cerrar tus ojos estarás en su presencia al despertar. Puedes estar seguro que aunque no sepamos qué ha de venir, que aunque las cosas se pongan duras, el Señor tendrá la victoria y más aún podremos compartir esa victoria con Él, solo por su misericordia. Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia primitiva y fue uno de los primeros entre los apóstoles en sufrir el martirio. De acuerdo a la mayoría de los relatos, fue llevado a la muerte mediante los apedreaban, hermanos. Él fue apedreado en Asia Menor, 8 años después del martirio de Jacobo. Recordemos que Jacobo murió también como mártir. Antes de su muerte, multitudes vinieron a Cristo por su predicación. Felipe superó las tendencias humanas que con tanta frecuencia estorbaron su fe y se levanta con los otros apóstoles como una prueba de que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que somos, hermanos, es solo por gracia de nuestro Señor. Tú y yo no merecíamos ser escogidos, pero el Señor nos escogió. Podemos confiar en sus manos, podemos dejar nuestra cabeza analítica a sus pies. Sí, se ve difícil, sí, se ve complicado, sí, tal vez padeceremos persecución, sí, recibimos muchas veces censura en cuanto a lo que pensamos o creemos, sí, pero el Señor es quien nos sostiene y debemos estar firmes aún en los momentos más difíciles, aún en aquellas necesidades. Hermanos, el Señor en su escritura, a través de la escritura podemos ver las obras maravillosas, aquel que dividió el mar rojo, aquel que les dio el maná a todo aquel pueblo de Israel que iba en el desierto, aquel que les dio agua, aquel que los sustentó, aquel que los llevó a través del desierto, aquel que alimentó al profeta con aquellos pajaritos que le llevaba comida. El Señor es bueno y puede utilizar lo que sea para sustentar tu necesidad. No tengas temor. Recuerda en quién has creído. Pon tu confianza en Él y lo que venga es porque es su voluntad y podemos descansar en Él.